Hay algunas preguntas que toca hacerse. ¿Cómo y por qué cala el discurso que señala a la inmigración? ¿Cómo y por qué pedir deportaciones masivas da votos? ¿Por qué no se habla de los modelos de convivencia que funcionan? ¿Cómo con los datos no basta, por mucho que desmonten la relación entre migración y delincuencia? Cuando decimos auge de la ultraderecha no es un fenómeno abstracto, es algo concreto. Implica que una persona y otras muchas pasan a confiar en esos partidos porque creen en su mensaje. Vox es la primera fuerza entre los hombres jóvenes. Fue revelador este pasaje de la entrevista que tuvimos ayer aquí en este programa con el alcalde de Torre Pacheco. Yo lo que estoy viendo es que viene el grupo intentando crear una violencia aquí que no la queremos. ¿Y usted vincula esa delincuencia a la inmigración? Bueno, hay un grupo de inmigración que sí está teniendo bastante delincuencia. Más que, por ejemplo, vecinos del municipio o que personas que no sean extranjeras, ¿eh? Sí. ¿Tiene datos que avalen esa afirmación? No tengo datos. ¿Por qué cala este discurso? ¿Es por las redes sociales? ¿Cuánto tiene que ver el hecho de haber gobernado con estos partidos? ¿O el hecho de plantear campañas basadas en o nosotros o la ultraderecha, hablando sin parar de lo que quiere la ultraderecha? ¿Cuánto los casos de corrupción que impulsan el discurso de la antipolítica, que es lo más político que hay? Caben muchas preguntas y en cambio algunas cosas no admiten ningún debate. Condenar las cacerías, por ejemplo. Todo el mundo quiere que se juzgue a quienes dieron una paliza a un hombre en Torre Pacheco. Que se juzgue a los culpables, no que se castigue a quienes no lo son. ¿Qué idea de justicia es esa que puede amparar o comprender a quienes salen a cazar gente por su origen? ¿Qué confianza es esa en que van a hacer su trabajo las fuerzas de seguridad, que llevan ya 3 detenidos, por cierto, por esa paliza? Después de las cacerías, ¿qué es lo siguiente? Verán, esta mañana nos ha mandado una nota de voz a primera hora de la mañana un oyente. Tengo 36 años y llevo ya 18 años viendo el mismo amanecer. Nos levantamos mi padre y yo muy pronto, siempre a las 5:15 de la mañana, para preparar la frutería y ver qué es lo que tenemos que comprar. En verano... Cada mañana escuchamos las notas que nos envían los oyentes con su rutina. Y esta era la de este oyente que se dedica, que regenta una frutería. De 5 años para aquí, mi padre ya no está. El primer café nos lo sirven en chino. Al único almacén al que ya podemos ir, nos atienden en árabe. Y el segundo café nos lo ponen con un agradable acento latino. Los amaneceres son igual de bonitos que antes, gracias a ellos, que hacen que el pueblo siga vivo. Que no nos cuenten milongas. A menos que se tenga algún interés en que la tensión persista, no parece que haya otra salida más que condenar la violencia y contribuir a cortar esto de raíz. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Las 8:03 de la mañana, las 7:03 en Canarias. Hola, buenos días. Dentro de media hora vamos a preguntar al fiscal de delitos de odio qué es lo que está investigando en el caso de Torre Pacheco y en qué pueden derivar esas investigaciones. De momento lo que hacemos es regresar a esa localidad de Murcia que ha vivido una noche más tranquila, aunque para hoy y para los próximos 3 días, de hecho, es para cuando grupos ultras están llamando a nuevas concentraciones. Allí sigue Javier Ruiz Martínez. Hola, Javi, de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas? Sin presencia policial ahora, solo pájaros, tráfico, pensando en la noche, eso sí, como dices, y en las convocatorias de la ultraderecha en redes. Son una incógnita en cuanto a potencia, alcance y violencia. Me decía antes un policía, se ha instalado en el barrio, eso sí, entre los migrantes un clima de miedo. Para encerrarte en casa y no salir a trabajar, es que voy al trabajo con miedo. Frente a los violentos de ultraderecha puede estar también un grupo de los más jóvenes entre los árabes, a los que anoche vimos también con pasamontañas. Lo que nos dice lo que vimos ayer, Sastre, es que cuando aparecen los mayores, así los llaman a los líderes de las mezquitas, los jóvenes les escuchan. Hemos venido a pedir paz para que no haya más altercados. Esperemos que pase lo mismo con los otros grupos que vienen en contra de los marroquíes y que haya ya paz. La sensación es de enorme volatilidad ahora mismo en apenas metros de asfalto. Había anoche imanes, madres, chavales, agitadores ultras y policías, todos en un palmo de terreno como en una escena de Guns of New York de Scorsese. En media hora regresamos a Torre Pacheco. Hasta luego, Javi. Hasta luego. Van
ya 10 detenidos en total desde que empezaron los incidentes. Agustín Rodríguez Sagún. El último de ellos ayer en Errentería, Guipúzcoa, un joven de 19 años que supuestamente participó de la agresión al vecino de 68 del pasado miércoles. Ataque por el que las autoridades detuvieron también a otras 2 personas. Los otros 7 arrestados son personas vinculadas con los ataques violentos que comenzaron el pasado viernes. Fue aquí en Hoy por Hoy donde el ministro del Interior, Grande Marlaska, atribuyó al discurso de Vox lo que está ocurriendo en Torre Pacheco. Es culpa de Vox y culpa de los discursos como los de Vox. Es decir, este fin de semana hemos visto al líder de Vox hablando de la cuestión de la migración criminal. Marlaska respondió a Abascal, Santiago Abascal, que evitó explícitamente condenar estas cacerías de Torre Pacheco. El PP sí las condena, lo que no hace es vincularlas con el discurso de Vox. Dice que en el PP están en contra de todo delito que promueva, todo discurso que promueva el odio. José Coello, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Esto después, Josu, de que el nuevo secretario general del partido, Miguel Tellado, dijera ayer mismo en una entrevista que publicaba ABC que Vox tiene más sentido de Estado que el PSOE. Sí, y después de que el PP sepa que para Vox la política migratoria será un punto clave a la hora de abordar la futura relación entre ambas formaciones. Por eso, ayer en el PP se cuidaron mucho de no hacer referencia a los de Abascal cuando condenaban estos mensajes de odio. De ahí que Feijóo anoche se limitase a afear al gobierno su dispositivo en Torre Pacheco. Y es la responsabilidad exclusiva del Estado la seguridad en las calles, en los pueblos y en las ciudades de nuestro país. La dejación de funciones y la sensación de caos en todo lo que depende del gobierno este fin de semana ha sido absoluta. Todo muy calculado para no patinar con un tema delicado para el PP que se mueve en la ambigüedad, busca pescar votos entre la ultraderecha con un discurso más duro, pero a la vez sabe que necesita una política de Estado con la inmigración. Y es que Sastre, el PP que salió hace unos días de su congreso, es un PP mucho más duro con la inmigración, sobre todo con la irregular. De ahí que preguntados en Génova sobre cómo afrontarían ellos un problema como el de Torre Pacheco, nos trasladan que la delincuencia es una línea roja sin asociar su política migratoria ni a Vox ni al gobierno. Josu, hasta luego. Hasta ahora. Le preguntaron, decíamos, a Santiago Abascal por si condenaba lo que ha ocurrido, estas cacerías que estamos viendo en Torre Pacheco, y esta era la respuesta del líder de Vox. Nosotros condenamos la violencia importada por el bipartidismo, por responsabilidad exclusiva del Partido Popular, del Partido Socialista, que llevan durante décadas trayendo inmigración ilegal y además provocando la desesperación de nuestro pueblo. Las 8:07, una menos en Canarias. El otro gran asunto es Cataluña, después del acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat, que consagra la búsqueda de un modelo de financiación singular para Cataluña, pero en el que no consta lo más polémico. O sea, cuál sería la cuota que Cataluña pagaría al Estado si acaba recaudando todos los impuestos que se pagan allí. Anoche estuvo en Hora 25 con Pablo Tallón la consellera catalana Alicia Romero, la consellera de Economía, y defendía el modelo. Un nuevo modelo con unas bases comunes y después con todos los acentos de singularidad necesarios, porque Cataluña ha desarrollado su autogobierno en los últimos 40 años, tiene muchísimas más competencias que otras comunidades autónomas y queremos que se reconozca, que se financien adecuadamente estas competencias, y ese será el gran elemento de singularidad del modelo. Para que ese modelo cambie, lo que hace falta es cambiar la ley, y eso no pasa por reuniones entre dos gobiernos, eso pasa por el Congreso, donde hacen falta mayorías. Eso implica que el Gobierno cuenta ya de entrada con el rechazo del PP. El dinero de todos los españoles no está para financiar el tiempo en el gobierno de ningún presidente de gobierno. En especial el rechazo de Isabel Díaz Ayuso, que habla de esta forma de los socios del Gobierno. No son socios de Sánchez, ni cómplices, eso era antes. Han subido de categoría. Hoy son los chulos del presidente. Como dice el diccionario, son rufianes. El presidente come de su mano, vive de ellos, vive para ellos. Él pone la cama y los españoles pagan. Utilizo este lenguaje porque es el que entienden en la Moncloa como en ningún otro sitio. Ese acuerdo implica contar con el rechazo de voces socialistas que no son solo, aunque también y por supuesto la de Emiliano García Paje. Utilizar palabras ambiguas, a engañar con los términos, que no nos engañen, que no nos tomen por tontos. Eso implica, en fin, ver cuál será la posición de la federación más importante que tienen los socialistas, la andaluza. Fue muy significativo que en la reunión de ayer en Barcelona estuviera el ministro Ángel Víctor Torres, pero no María Jesús Montero, que es la líder de los socialistas andaluces y la ministra de Hacienda.
Bueno, de entrada lo que implica el acuerdo de ayer en Cataluña es la constatación para el gobierno de que va a tener que convencer a sus socios en lo que está ahora mismo para intentar consolidar esa imagen que pretende después del pleno de la semana pasada, de que hay cosas pendientes y de que la legislatura es viable. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Algo que se intentó ya ayer con esa reunión y que va a intentar hoy mismo el propio Sánchez al reunirse con el Endacari Pradales en otra comisión bilateral. Sí, con el PNV, que el miércoles durante el debate sobre corrupción le dijo a Sánchez que la confianza en él iba camino de la UCI. Lo que busca hoy son incentivos para mejorar la salud de esa relación y justificar también ante los suyos que merece la pena mantener el apoyo a la coalición. Pradales acude a la Moncloa con la idea de avanzar en las transferencias competenciales pendientes, sobre todo en la gestión económica de la seguridad social. El Ejecutivo alcanza así el segundo hito de una semana en la que busca amarrar el respaldo de los socios parlamentarios antes del parón del verano. Ayer, sentando las bases del nuevo sistema de financiación singular para Cataluña, el gobierno buscaba afianzar ese respaldo de Esquerra, aunque ese acuerdo, al que le falta aún mucha concreción, porque no fija ni plazos ni cifras de la llamada cuota de solidaridad, tampoco tiene aún los votos para salir adelante. El plan firmado despierta recelos no solo entre los grupos de la oposición, también entre socios como Podemos o Junts, o entre algunos territorios gobernados por el PSOE, que agitan el debate sobre los privilegios tras lo acordado con la Generalitat. Guille, gracias. Hasta luego. También será especialmente relevante lo que pase hoy en Luxemburgo, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a comenzar a revisar las cuestiones prejudiciales de la ley de amnistía. Es decir, hoy la justicia comunitaria va a empezar a estudiar las dudas planteadas por los tribunales españoles sobre si esta norma es compatible con el derecho europeo. Y una voz más que escuchamos en la rueda de prensa de ayer en la sede del PP en Génova. El testimonio de su portavoz, de Borja Semper, contando que tiene cáncer. Hace unos días, en el contexto de un chequeo médico rutinario, me detectaron un tumor cancerígeno que me va a llevar a someterme a un tratamiento pues exigente, como tantos cientos de miles de españoles lo hacen al año. Evidentemente, todo mi esfuerzo va a estar encaminado a curarme, y las perspectivas médicas, pues tengo también que deciros que son razonables. Las 8:11. El martes trae más calor que ayer, pero menos que mañana. Adrián Cordero, buenos días. Buenos días, sí, 19 provincias con avisos activados este martes. Sobre todo destacan esos valores máximos del Valle del Guadalquivir, donde en Sevilla, en Córdoba o en Jaén esperamos hasta 40 o 41 grados. Suben también mucho las temperaturas en Canarias, máximas de 37 o 38 en la isla de Gran Canaria. Todo ello en un día de cielos prácticamente despejados, tan solo con algunas lluvias débiles en el Cantábrico Oriental que tenderán a remitir con el paso de las horas. Y mañana, como dice Sastre, más calor, mucho más calor todavía. Porque siempre hay una cerca. Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo. Y porque regalan 10.000 euros cada día. Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es. Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Ya verá cómo disfruta de su velero. Seguro que sí. A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco? Me suena. Bueno. La proa es la parte delantera y la popa la trasera. Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar? Eso lo veremos al final. Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 72 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hay que ver cómo han cambiado las cosas desde aquel momento en que Donald Trump humilló a Zelensky delante de todo el mundo en el despacho Oval. Ahora el presidente de Estados Unidos amenaza a Putin, a Rusia, con imponerle aranceles secundarios del 100% si es que no firma un acuerdo con Ucrania en 50 días, que es el plazo que le ha dado para que acaben el conflicto. Trump se ha cansado de las evasivas del mandatario ruso, o eso dice ahora, y sostiene que venderá armas para que Ucrania las utilice en ese conflicto. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Le amenaza con aranceles secundarios, es decir, contra países que comercian con Rusia, como por ejemplo China, India o Turquía.
Estamos muy enfadados con Putin, insistía el presidente, que ha rechazado, eso sí, llamarle asesino, asegurando que ha logrado engañar a todos los presidentes menos a él. Clinton, Bush, Obama, Biden, aunque luego reconocía que hasta en 4 ocasiones creyó que Putin iba en serio con el alto el fuego. Lo ha anunciado además junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la Casa Blanca, y desde allí ha confirmado que Estados Unidos venderá armas a la alianza para que Ucrania pueda defenderse. Donald, esto es enorme, decía un Rutte entusiasmado. Trump formaliza así su cambio de postura y lo hace con el riesgo de enfadar a sus bases, que son contrarias a involucrarse en otros conflictos. Así que Trump insiste en que esta guerra es culpa de Joe Biden y en que la OTAN pagará íntegramente por toda esta ayuda. La otra guerra que sigue activa en el mundo son los ataques, la ofensiva de Israel contra Gaza, ataques que se mantienen después de casi 2 años y por los que varios países europeos, España entre ellos, han pedido que Europa revise las relaciones con Israel. Será hoy cuando la responsable de Exteriores de la Unión presente las medidas para revisar el acuerdo de asociación con ese país, aunque la realidad es que de hoy no se espera, la verdad, ningún acuerdo, ninguna cosa, ningún avance en concreto. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Fue el bloqueo de la ayuda humanitaria en Gaza y no el número de muertos lo que hizo elevar el tono de varias capitales, las que se unieron a las reiteradas peticiones de España, Irlanda y más tarde Países Bajos, que llevaban meses reclamando revisar el acuerdo de asociación. Por eso, una vez alcanzado el acuerdo entre Bruselas y Tel Aviv para garantizar la entrada de ayuda humanitaria, esas peticiones se han ido descafeinando hasta el punto de que varias fuentes diplomáticas coinciden en que para el grueso de los 27, con este acuerdo ya sería suficiente. El equipo de Kallas va a presentar esta mañana un informe con 10 medidas a tomar, desde la suspensión total del acuerdo, al embargo de armas o sanciones a ministros del gabinete de Netanyahu. Para España, lo anunciado por Kallas es positivo, decía ayer Álvarez, pero la posición en esta reunión será, subrayan fuentes diplomáticas, seguir contemplando todas las opciones, incluida la suspensión total del acuerdo de asociación con Israel. Los ataques del ejército israelí que han seguido sobre Gaza, donde solamente este lunes murieron 78 palestinos. La ofensiva ha continuado también de madrugada con ataques sobre Khan Yunis y bombardeos sobre el campo de refugiados de Gaza, donde han muerto al menos 6 personas. Mientras, el gobierno de Netanyahu ha emitido una nueva orden de evacuación forzosa para quienes viven en el norte de la franja, para que se trasladen a zonas como Khan Yunis, donde, como decíamos, hoy han seguido los ataques. Son casi ya y 17. Ay, sangría Don Simón, anímate a bailar, la fiesta es Don Simón. Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, hay sangría Don Simón. Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass. Carglass cambia, Carglass repara. Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos. ¡Arriba! No, abajo. ¡Precios bajos! Ahorra con el melón. A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 15.780, serie 34. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Hoy por hoy, José Luis Sastre. La SER les adelanta esta mañana el informe que ha elaborado Médicos Sin Fronteras sobre la muerte de 3 de sus cooperantes, entre ellos una española, en Etiopía. Fue en 2021. Concluye que les mató a quemarropa el ejército de ese país. Nicolás Castellano. El comandante de las Fuerzas Nacionales de Seguridad etíopes dio la orden por radio: id a por ellos y eliminadlos. Es el principal testimonio desde el que Médicos Sin Fronteras ha investigado y reconstruido todos los detalles que rodearon el asesinato en junio del 21 de los 3 cooperantes, entre ellos la madrileña María Hernández, que tenía entonces 35 años. Paula Gil es presidenta de Médicos Sin Fronteras. Nuestra investigación confirma que el ataque fue un asesinato intencionado y selectivo contra 3 trabajadores humanitarios claramente identificados. Durante el trayecto, el vehículo fue interceptado y fueron asesinados. Cada uno de nuestros compañeros recibió
varios disparos a corta distancia. Tras 4 años y ante la falta de explicaciones oficiales, la ONG ha decidido hacer pública esta investigación propia y denunciar cómo se siguen produciendo con impunidad los ataques a trabajadores humanitarios en distintos conflictos del planeta. Y un dato económico para cerrar, cómo la bajada de los tipos ha permitido el acceso a las hipotecas a los más jóvenes según el Banco de España. Jordi Fábrega. Los tipos de interés han bajado a la mitad en el último año y medio y eso, además de dar oxígeno a los hipotecados, está permitiendo que jóvenes y personas que hasta ahora no podían permitirse una hipoteca ahora la puedan conseguir. Lo corroboran los datos del informe de situación financiera de los hogares que ha publicado el Banco de España. En marzo de este año, la edad media de la persona que firmaba un crédito hipotecario era de 40 años. Esos son 7 meses menos que el pasado verano. Es decir, ahora acceden a hipoteca personas más jóvenes y también se nota la bajada porque el nivel de renta de estas personas es menor. Es casi 100 euros más bajo que el pasado verano. A esto hay que sumar otro dato que apunta en la misma dirección y es que crece hasta el 45% del total el porcentaje de hipotecas que se dan a un único hipotecado. En cambio, ha crecido hasta los 27 años el plazo en el que se tiene que devolver el dinero al banco. Hoy tendremos abierto en 10 minutos con Esther Vera, José María Lasalle y Eduardo Madín. Ahora son las 8:20, las 7:20 en Canarias.